El Señor les bendiga en esta mañana. Amén. Bueno, primeramente doy gracias a Dios porque me ha concedido un día más de vida y a la vez también esta gran responsabilidad de poder llevar a cabo este estudio bíblico de la escuela dominical. Amén. Que no puedo decir que estoy un poco nervioso, de todas maneras, porque es un tema, podemos decir, bien profundo y que no me voy a hacer el valiente que, aunque soy el pastor, la sé toda. He tenido bastante trabajo en esta semana espiritual y uno de los trabajos que me ha preocupado más es este estudio bíblico. Pero bueno, confío en el Señor y en los hermanos que me van a ayudar, hermanas que me van a ayudar, porque no lo voy a hacer solo. Todos tenemos que compartir este estudio bíblico con la ayuda del Señor, como siempre lo hacemos. Así que el Señor les bendiga, les guarde en esta mañana y vamos a tratar, como el título dice, el pecado, así a seca, que nos lleva a varios puntos, podemos decir, de estudio, porque habla aquí solamente de pecado o de escribir el pecado. Y lo primero que nos dice aquí, dice, la historia de la raza humana comienza con la historia del hombre en un estado de pecado y rebelión contra Dios. Bueno, sabemos bien claro de que el comienzo del pecado en el hombre, porque hemos estudiado que el pecado comenzó con la rebelión de Satanás, pero que abarcó después en el hombre, en la verdad. Y al entrar en el hombre, contaminó toda la naturaleza, podemos decir, porque antes los animales que vemos ahora tan feroces, tan tremendos, no eran así, pues eran muy tranquilos, un espíritu de paz, todo era armonía, pero llegó el momento de poder, de que el hombre cayó en pecado, entonces se desfiguró y realmente toda la naturaleza se descompaginó a causa del pecado. Tenemos ahora poco nomás una noticia de que una niña cuidando un tigre, el tigre se la mató. Algo irracional, algo que no debiera de ser, no debiera de ser. Pero eso fue lo que aconteció en este momento, que fue una rebelión. El pecado es una rebelión contra Dios. Ahí tenemos, comenzando, podemos decir, el pecado de que a, Caín mató a su hermano. Eso fue una rebelión tremenda, en tal manera de que vemos aquí, pero vemos aquí dice, y del plan de redención para llevar al hombre de regreso a la comunión con él. Comenzó, podemos decir, el plan de salvación. Ahora, ¿cómo dice usted? Porque dice que cuando el hombre pecó, se encontró desnudo. Nadie le había dicho que tenía desnudez.
pero cuando él pecó, con la mujer se encontraron desnudos. Y esto le provocó entonces preocupación y dice que se vistieron con ropas de hojas y como para tapar su pecado, como muchas veces acontece que el pecado hoy día lo cubrimos con cualquier cosa. Y hoy día hablar de pecado, la humanidad no la entiende. Dice que fue un accidente. Otros dicen, ¿quién inventó el pecado? El que no conoce la Biblia y no tiene los mandamientos del Señor. Ellos dicen que esto se les ocurre que somos pecadores. Pero sabemos que por la palabra del Señor y viendo cómo está la humanidad, están en pecado, o sea, en falta delante de Dios. ¿Mm? Para llevar de redención, para llevar al hombre de regreso a la comunión con Él. ¿Qué puedo decir yo en este momento? Que lo primero que Dios hizo con el hombre fue cubrirlo. Y dice que lo cubrió con pieles de animales. Entonces eso significa de que la redención vino por intermedio de un sacrificio de un animal para cubrir simbólicamente el pecado del hombre. ¿Mm? En tal manera de que Dios no lo dejó con esas vestimentas de hojas, sino que de pieles a lo mejor de oveja, de un cordero, no especifica, pero fue un animal que se sacrificó ahí. Dios sacrificó un animal y vistió al hombre su desnudez y a la mujer con pieles de animales. Sabemos que por instinto el hombre a lo posterior también hacía sacrificio y mataba animales como podemos decir también eh, como un holocausto ante Dios por su pecado, porque el pecado en sí vino a descubrirse después. ¿Qué es lo que era pecado? Antes era podemos decir, la conciencia que lo acusaba al hombre. Entonces el hombre se acusaba que estaba en pecado y hacía holocausto a cualquier Dios. Abraham hizo holocausto a Dios y esto le agradó a Dios porque sacrificaba, podemos decir, un animal para poder así tener comunión con Dios y ser perdonados sus pecados. Así que el Señor en lo bendiga, nos guarde en este momento, pero como digo, el plan de redención comenzó desde el principio, por contra Dios y del plan de redención para llevar al hombre de regreso a la comunión con Él. ¿Qué le dijo a la mujer en este momento? Ya pensando en que la comunión con Dios iba a ser con un sacrificio humano, tú le dijo a la mujer, a la mujer, tú tú le herirás en la cabeza. Y ella le dijo, indicando a la serpiente, te herirá en el calcañar. Eso significaba que ya Dios estaba hablando de una redención en la cruz cuando el Señor murió. O sea, prácticamente cuando el Señor nació, vino la promesa de salvación y ahí, por intermedio de la mujer, apareció el Señor, nació el Señor
Y eso fue para Satanás una herida en la cabeza, como la primera parte, o mejor dicho, el principio del juicio contra Satanás. Pero después Satanás hirió a la mujer en el calcañar, o sea, en una parte del talón donde duele mucho. ¿Qué le dolió a María? Fue cuando vio a Jesús en juicio y colgado en un madero. Entonces, ya estaba predestinado por el Señor. El pecado no es conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, actitudes, naturaleza, dice aquí. El pecado no tan solo incluye las leyes morales como robar, matar, mentir, sino también actitudes que son contrarias a las actitudes de Dios. El pecado significa todo lo que es contra las leyes de Dios. Se dice. La verdad que el pecado en sí no solamente dice robar, matar, sino muchas cosas más. No solamente adulterar, adulterio, fornicación. Los católicos, los curas, hacen podemos decir que dicen que hay pecados mortales y otros pecados como otro pecado más bajo, pero delante del Señor me parece que son todos, la mayoría son pecados mortales. Si está en desobediencia y no se arrepiente, ¿me entiende? Tiene un juicio con Dios ante la presencia del Señor. Porque los católicos dicen que el pecado de adulterio, fornicación y algunos otros que se me escapa, dice que son pecados mortales. Los otros dice que son como mentir, robar, hacer otros pecados un poco más chicos, dicen que son pecados más leves. Pero como digo, el apóstol Pablo dice que todo aquel que adulterare, fornicare, robare, echare con varón, varias cosas más, celo, todas esas cosas son pecados que van contra la moral de Dios, contra la moral, contra toda cosa moral que perjudica al hombre para su salvación. Así que acá nos dice que son contrarias a la actitud de Dios. Los 10 mandamientos son una luz de lo anterior, señalado ya que no tan solo prohíbe acciones erróneas en el Sermón del Monte, sino que Jesús también prohíbe actitudes pecaminosas como por ejemplo los celos, el enojo, el egoísmo. Una vida agradable frente a Dios tiene pureza moral, no solo en las acciones, sino también en los deseos del corazón. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es lo que nos dice acá, ¿no? Lo que Dios se agrada de cada uno de nosotros, en tal manera de que nosotros, con la ayuda del Señor, para vencer el pecado tenemos que amar a Dios. Sea chico, sea grande, sea lo que sea, tenemos que agradar a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo a Él por sobre todas las cosas. Jesús nos dio el ejemplo, Él puso a Dios sobre todas las cosas. Ante la tentación puso a Dios sobre todas las cosas y le dijo a Satanás que solamente a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En tal manera que así nosotros
podemos vencer lo que se llama pecado, ¿no? Hay una cosa que antes de la ley, antes que se, podemos decir, descubriera la ley y Dios le diera los 10 mandamientos a, a Moisés, antes no se sabía qué es lo que era pecado, no se sabía nada de lo que era en la lectura, en la escritura. Se vino a saber cuando Dios le dio los mandamientos a Moisés, que era adulterar, matar, era pecado, era una ofensa a Dios, era una mancha en el hombre, en la mujer, y era llevado a juicio la persona que lo hacía. Antes solamente la conciencia le acusaba de falta al hombre, como por ejemplo cuando Caín mató a Abel, la conciencia misma lo acusaba en tal manera que cuando errante su conciencia le contriñó, lo acusaba de que había cometido un grave error. Pero como todavía no había, podemos decir que se podía arrepentir, se perdió el Caín. Generó una raza, dice que encontró una ciudad con habitantes. Es un misterio ese, pero bueno. Pero ahí se perdió, se hizo una raza desobediente, una raza de pecado. Así que dice al Señor tu Dios, nuestra naturaleza y nuestro carácter son la esencia como personas pecaminosas. Nuestra personalidad, nuestra conducta son la esencia. La personalidad es la carne, el pensamiento, son la esencia, lo esencial que el enemigo toma para poder hacernos decaer y hacernos pecar. ¿Qué nos puede en estos momentos, qué nos puede hacer vencer todas las cosas? Es Jesucristo nuestro Salvador. Su sangre bendita nos puede limpiar de todo pecado, de toda maldad. Así que volveo de nuestros malos caminos, dice Ezequiel 33:11. Es lo que nos pide Dios. Volveo de nuestros caminos. Porque por Jesucristo, que nosotros que no hemos, podemos decir, retractado, hemos confesado nuestros pecados por Jesucristo nuestro Señor, no hemos vuelto y Dios nos ha permitido de poder tener comunión con Él y con la ayuda del Señor vencer el pecado. Pero tengamos cuidado porque si nos encuentra el pecado desprevenido, sin oración, ¿me entiende? Nos puede vencer y podemos volver a ser pecadores que nos podemos perder. Es lo importante que acá, esencial, que hay un escape para todos nosotros. El Señor nos bendiga, nos guarde. Vamos a pasar a la otra parte que dice todo lo que el pecado toca muere. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El pecado vino a ser como, como una bomba atómica, más grande que la bomba atómica, porque ustedes saben que una bomba atómica puede destruir y matar a muchos. Se expande en el aire, como aconteció en la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos, los norteamericanos lanzaron la bomba en Hiroshima.
desapareció podemos decir, esa ciudad, en esas dos ciudades, si no me equivoco, en esas dos desaparecieron y podemos decir que todavía hay raíces de lo que aconteció ahí, porque la bomba atómica contaminó al ser humano, contaminó la naturaleza, contaminó todo. Entonces, el pecado es así, contamina todo, hace morir todo. Más abajo vamos a ver cómo se denomina, es como un virus que entra en el cuerpo, como tenemos aquí el mismo coronavirus. Dice que entra al cuerpo y contamina los pulmones y comienza a comer ahí, a hacer estragos. Es tremendo. Entonces el pecado es más grande todavía porque hasta la hora ha abarcado toda la humanidad y ha determinado que el hombre se corrompe y tiene que morir carnalmente, y si no encuentra a Cristo, espiritualmente también muere. Así que hay que tener sumo cuidado, sea como sea, sumo cuidado, hermano amado, acerca de lo que es que pueda entrar en nosotros este virus espiritual, podemos decir. Así que todo lo que el pecado toca, muere. El pecado es anti-ley. O sea, apareció ante la ley. Antijusticia. Apareció ante la justicia. Porque después vino la justicia. ¿Qué fue la justicia? Apareció, dice, ante Dios. ¿Qué fue la justicia? Cuando Dios condenó al hombre y a la mujer. ¿Por qué? Porque le había dicho del árbol que comiere de este, no comeréis, porque el día que comiere moriréis. Ahí vino la justicia, vino Dios a determinar justicia ante el pecado. Antiespíritu, antivida. Pablo entiende que el pecado seduce, esclaviza y destruye. Es lo que yo le decía. El pecado es algo irracional, que no tiene razón, ajeno, extraño. El pecado es perverso y aberrante. Es una iniquidad, es un desorden y desobediencia. El pecado es no dar en el blanco, es cerrar, echar a perder bienes, manchar ropa. Está muy clarísimo todo esto, lo que es el pecado. Esa es la verdad. Muy clarísimo. A lo mejor cometería yo extenderme más y explicar más. A lo mejor no estaría muy bien, pero aquí está muy bien claro lo que es el pecado. El pecado es un tropiezo, un apartarse de la senda. O sea, el que se aparta de la senda se pierde. Si usted va a un campo o a una ciudad, por ejemplo, si no se conocen los caminos, se pierde. Es peor es peor el pecado. Por ejemplo, si va a un campo usted, hay tantos caminos en el campo que si va solo o no se sabe a dónde ir, se pierde. En una noche oscura, si no tiene una luz, se pierde. Yo me acuerdo cuando íbamos a los
a los campos, a los locales, ¿me entiende? En una noche muy oscura, lo que los guiaba era un chonchón, una luz, de un tarrito con un poco de luz de parafina que prendían los campesinos, y esa era la única luz. Si no, de lo contrario, en la oscuridad y en tantos caminos que habían, los perdíamos, o sea, los podíamos perder. Entonces aquí vino la luz del Señor, la luz del mundo, y por ella los conducimos como lo estamos conduciendo. ¿Me entiende? Nosotros tenemos esperanza y a la vez también nos aparta el Señor del pecado. La Biblia señala que el pecado es una anomalía, es un ignorar de la existencia de Dios. O sea, el hombre con pecado ignora la existencia de Dios. Ignorar es apartar a Dios. El hombre pecador no cree en Dios. O bien si cree, lo aparta, porque sabe que está mal y que va a tener un juicio ante Dios. El pecado es un invasor cruel. El pecado no forma parte del mundo de Dios. ¿Cuál es el mundo de Dios? Somos usted y yo. Somos usted y yo. O sea, el mundo de Dios es la iglesia. Es la iglesia que por Jesucristo podemos tener redención. No forma parte de nosotros, no debe formar, ¿no? El que ha conocido a Cristo y está en Cristo dice que nueva criatura es y el pecado no está en nosotros. Así que tengamos cuidado, nosotros somos el mundo de Dios, la iglesia es el mundo de Dios. Así que por lo tanto, en esta mañana el Señor los bendiga y yo espero que también ustedes me ayuden en este estudio bíblico, porque la verdad que me gusta tanto cuando ustedes, con la sabiduría de Dios, hacen los estudios bíblicos, porque yo no sé cómo, no entiendo en eso. Cuando lo hacen por pantalla y lo van describiendo de tema en tema, para mí es tan bonito, tan hermoso y me gozo en el Señor. Yo no puedo, pero le voy a dar a ustedes un versículo para que nos ilustremos lo que piensa usted o lo que puede decir usted en el Señor en esta mañana. Vamos a tener la primera cita en Colosenses 2:3. A ver, hermano Diego, el que está al lado mío ahí en la pantalla. Colosenses 2:3. La hermana Beatriz, Romanos 6:23. El hermano Hans, 5 del 12 al 15. El hermano Jorge Palma, Mateo 10:28. ¿Me escucha, hermano Palma? No me escucha. Ni los otros tampoco. No, sí. Amén. No, yo escuché, pastor. Ya. Santiago 1:15, hermana Yari. Hermana Yari. Amén, pastor, se escuché. Santiago 1:15 me dijo, ¿cierto? Sí. Ya. En Romanos 7:13, hermana Pamela.
Amén. No, Romanos. ¿Ah? Romanos. 7:13. Sí. A ver, hermano Diego. Amén. Amén. Señor bendiga a todos mis hermanos presentes. Colosenses 2:3, en quienes están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Bueno, los conocimientos y la sabiduría solamente la puede entregar el Señor. El mundo solamente los da, nos entrega las filosofías huecas y cosas que no los satisfacen totalmente como la sabiduría y el conocimiento que nos entrega el Señor a través de su Espíritu Santo. Amén. En cuanto a lo que se ha referido en la clase de hoy día, yo me quedo con una definición que configura que es como la mejor visión que uno puede tener del pecado y el daño que produce en nuestras vidas. Y que lo expuso el hermano Han en su momento. El pecado es la transgresión a sus mandamientos, la cual nos desvía del camino que nos conduce a la vida eterna, nos convierte en adversarios de Dios y trae castigo en nuestra vida. Creo que lo que más refleja lo que es el pecado y la consecuencia que tiene en nuestra vida. El pecado nos ata, el pecado hace esa separación, esa pared entre el Señor y nosotros, pero el Señor es el único que nos puede dar esa sabiduría, ese conocimiento, pero también nosotros tenemos que arrepentirnos de todo lo que se va produciendo. Amén. Amén. El Señor bendiga a nuestro hermano Diego. Nuestra hermana Beatriz. El Señor le bendiga, hermana Beatriz, por favor. Amén. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Me escucharon? ¿Se escucha? Amén. Amén. Yo estaba meditando un poco. Aquí el versículo nos dice que la paga del pecado es muerte. Nosotros sabemos que ese es el precio, o sea, lo que conlleva el pecado nos hubiera llevado a la muerte y nosotros no hubiéramos podido tener nunca esa vida eterna que hoy día podemos añorar y podemos saber que está reservada para nosotros. Si no hubiese pasado, no hubiese venido Jesucristo a la tierra, no hubiéramos tenido esa posibilidad de tener vida eterna, porque el pecado del hombre nos hubiera llevado a la muerte y no podríamos tener el premio que el Señor nos ha dado de la vida eterna. Yo reflexionaba y no sé si alguien me podrá ayudar, tengo un poco de dudas con respecto a algunas cosas. Los árboles que estaban en el huerto del Edén era el árbol de la vida, uno, y el otro el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿cierto? Cuando Adán y Eva comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Por eso, como el pastor decía, la conciencia se abrió, la conciencia al bien y al mal. Antiguamente, antes de la ley de Moisés, era la conciencia, como decía mi pastor, la que le decía al hombre que era lo que estaba malo, como le pasó a Caín, que supo que había matado a su hermano y que era malo. Eso fue su conciencia que le hizo reflexionar que eso estaba mal. Yo quiero, una de las preguntas es, ¿qué hubiese pasado
si el hombre hubiese comido del árbol de la vida. O no sé si igual comió del árbol de la vida o solo comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. No sé si alguien sabe eso. Sí, sí, amén. A ver, ¿qué se hubiese pasado? ¿Cómo estaríamos? Porque Sí, resulta que ¿seríamos eternos, algo así o no? Porque el árbol del seríamos eternos con toda la corrupción que hay. Sí, o porque como ¿Me hubiéramos comido entiende? del otro árbol igual. Ya no cabríamos en este mundo con tanta gente. Ahí mismo en la China, que ya no caen ya con tantos chinos. Entonces sería mucho peor. Entonces, la muerte en sí, por un lado, fue bueno lo que Dios hizo, porque al determinar la muerte, vinieron entonces a disminuir, en todo el tiempo se viene a disminuir la humanidad, ¿me entiende? Ahora, cuando ya venga Jesús y se entable con nosotros en este mundo, ahí ya no va a haber más muerte, pero tampoco va a haber más humanidad. Vamos a hacer lo justo y lo exacto nomás, porque vamos a ser como ángeles. Es lo que yo digo, pienso. Así que el Señor les bendiga. ¿Por qué? Porque también vamos a hacer mucho. Imagínense que ya va a salir, o sea, se va a quitar el mar. Dice que el mar ya no va a ser. ¿Y por qué? Porque va a estar habitado toda esa parte. Es lo que yo a grandes rasgos entiendo, habitado. Así que habría sido terrible, esa es la verdad. Sí. Con todas las calamidades que hay, y ser eterno en la tierra, en pecado no habría podido ser. Por eso Dios determinó eso, porque en su sabiduría Dios sabía todas esas cosas. Amén. Amén. En Entonces, lo si que yo digo, a lo mejor otros pueden tener otra opinión. entonces Adán y Eva, cuando fueron creados, no eran inmortales. Igual ¿Ah? iban a morir. Si No, hubiesen- ahí no. Ahí eran inmortales. Eran inmortales. Pero Dios en su sabiduría, porque Él dijo, multiplicar la tierra. Pero yo pienso que Dios iba a determinar también un corte para, Algo, sí, porque para como eso. usted, si no hubiera habido mucho. Por eso yo igual meditaba, yo decía, entonces vamos a ir a buscar el huerto para poder sacar más frutitos del árbol del conocimiento del bien y el mal y recordar, porque parece que la gente, la conciencia se nos ha muerto. Entonces vamos a ir a buscar un poquito de esos frutos para repartirlo entre nosotros, entre el mundo, porque parece que nos falta, porque se nos fue ya como talla, pero bueno. Simbólicamente, Simbólicamente vamos a ir a mire, buscar simbólicamente para que el huerto del despierten nuestras Edén conciencias. es el paraíso en el cual vamos a plantar ir un fruto. nosotros, pero no con este cuerpo, ¿me entiendes? Amén. Y Sí. según se dice, no es verdadero, que el paraíso está en la tierra, pero está escondido. Dios lo tiene escondido. Porque al ladrón arrepentido le dijo, desde hoy estarás conmigo, ¿a dónde? En el paraíso. En el paraíso. Y Dios, el Señor no había ido, cuando murió, no fue inmediatamente al Padre, sino que fue al paraíso. Descendió y después descendió. ¿Me entiende? Mm. Al paraíso fue donde estaba Abraham. Y de ahí fue a los infiernos, dice, a ser testigo a aquellos que estaban perdidos en la antigüedad. Es que ahí Así que- entramos al tema de los paraísos. ¿Cuántos Sí, paraísos por los hay? paraísos.
Cuando se dice que sí, Así pueden que haber según varios dice paraísos. que está muy escondido y está en la tierra. Sí, que se va a abrir algún día con la presencia del Señor. Amén. Amén. Entonces yo en mi versículo agradezco a Dios entonces que me dé igual la oportunidad de que Él haya venido a este mundo a morir y a darnos esa posibilidad de tener esa vida eterna nuevamente gracias a la muerte de Él en la cruz. Amén, esa es mi oportunidad. Amén. Hermano Te toca a ti. Ya. Janchito. Ya, amén. Romanos 5 del 12 al 15 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, y aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Amén. Bueno, como se ha dicho, el pecado entró al hombre por medio de la transgresión de Adán en el huerto del Edén. Y de ahí pasó de generación en generación por Adán y su descendencia. ¿Ya? Dice aquí, pues antes de la ley, o sea, antes de que Dios implantara los mandamientos a través de Moisés, había pecado en el mundo. Como se decía, había desde el huerto del Edén, el pecado surgió y se propagó por el mundo, pero no había algo establecido en donde los hombres pudieran decir esto es pecado o esto no es pecado. Solamente la conciencia los delataba que estaban haciendo algo bien o algo mal. ¿Ya? Y dice, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Sabemos de que en muchas, por ejemplo, tribus o civilizaciones en donde quizás no se conoce a Dios propiamente tal, no tienen este conocimiento de lo que es quizás lo bueno o lo malo en relación a lo que Dios nos habla a través de su palabra. ¿Ya? Por lo tanto, se dice de que Dios va a tener obviamente un trato distinto con ellos porque no tienen el conocimiento de la ley o de las cosas que Dios nos manda a hacer. ¿Ya? Luego dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión. O sea, aquí hace la comparación cuando entró el pecado al mundo y cuando Jesús vino a redimir, ¿cierto?, al mundo de pecado. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, o sea, la transgresión de Adán hizo entrar la muerte a este mundo y murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. O sea, no hay comparación entre lo que produjo Adán en el huerto del Edén a través de su pecado, no hay comparación a lo que Dios hace cuando viene a la tierra y nos liberta de este pecado que produjo Adán. ¿Ya? No hay comparación entre la transgresión de Adán y la venida de Jesucristo nuestro Dios.
eso sería mi aporte en estos versículos. Amén. Dios le bendiga, hermano Jancito. Me estaba recordando que acerca de los que no tenían, no tuvieron ley, fueron los antidiluvianos. Ellos fueron enjuiciados por su conciencia. Los que vivieron antes del diluvio, vino el juicio de Dios por el diluvio, por su conciencia, fueron condenados. Esa es la verdad. No hubo. Y la dádiva de Dios es Jesucristo, nuestro Señor, que Él dio su vida y que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros en una cruz para poder obtener perdón y vida eterna. Así que el Señor nos bendiga, estamos favorecidos, esa es la verdad, tenemos que aprovechar esta dádiva de Dios que es Jesucristo nuestro Señor. Nuestra hermana Yari parece que le toca. ¿Nos puede comentar un poquito? Da Amén. gracias a Dios, hermana Yari. Amén. Me corresponde Santiago 1:15. Sí. Dice, Amén. entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. A mi entender, quiere decir que cuando nosotros aún no estamos pensando el pecado, igual es pecado, pero no siendo consumado no se llama pecado. Algo así, Amén. entiendo yo. Amén. Pero una vez ya consumado este pecado, haciéndolo realidad, nos da paso a la muerte porque el pecado nos condena, como dice la Biblia. Amén. ¿Ya? Se convierte en pecado cuando se comete de manera inadecuada y cuando nos lleva a buscar lo que está prohibido. ¿Ya? Amén. Ese para mí es el pecado. La consuficiencia es el principio como de lo que no quisiera hacer, pero se hace, el pecado. ¿Ya? Amén. Obviamente que como hombres humanos, como mujeres humanas, nosotros hasta con un mal mirar, como dice la Biblia, pecamos. No es tan solo todos los pecados lo mejor que nos conllevan a la muerte, en el caso de que podamos matar a alguien, en el caso de que podamos quitarle la vida, pero sí tenemos muchas formas de pecar. Si bien es cierto, son más pequeñas, pero todas se llaman, todas y todos son pecados, igualmente tienen la Amén. misma connotación de pecado. Eso es lo que puedo entender con lo que yo Amén. leí. Amén. El Señor le bendiga, hermana Yari. Ya, Señor le gracias. bendiga, hermana Yari. No. Bueno, es la verdad que el pecado comienza por poco, como decía la hermana Yari. Con el mirar pecamos, dijo el Señor. Se comienza y se termina con el actuar. Y cuando dice a uno una mujer y uno tiene su esposa, entonces la está codiciando, la está con la vista, la está trabajando. Y así comienza el pecado, así comienza y termina con el actuar, con el proceder. Y ahí es donde se produce, ¿qué quiere decir? La muerte. Si no se arrepiente antes y uno busca al Señor, no se arrepiente, entonces se termina actuando y eso es algo tremendamente mortal para los dos como para el ambiente, porque el pecado abarca mucho, esa es la verdad, abarca mucho, mucho, mucho. Así que el pecado comienza, hablemos así, por la vista o por poco, y empieza a trabajar el enemigo en la mente de la persona, ¿me entiendes? Y termina por el actuar, por el proceder. Y ahí sí que solamente Jesucristo, si se arrepiente
la persona, si ha robado, por ejemplo, si ha hecho cualquier cosa, que lo imaginó antes, lo miró antes y lo hace, termina por, como quien dice, consumar el pecado. Esa es la verdad. Hermana Pamela, por favor. Me tocó Romanos 7:13. Dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. De ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Aquí está hablando Pablo acerca del pecado que moraba en él. Él trataba de decir que antes de que conociera al Señor, él andaba en la ley, pero después, y aún así estaba en pecado porque no conocía a Dios. Después que él conoció al Señor, entendió cómo llevar la ley, cómo caminar en la ley, pero conociendo al Señor. Ya que cuando uno se acerca a Dios, o sea, a ver, la humanidad por lo general sabe de los mandamientos de Dios y toda cosa, pero aún así no conocen al Señor. Pero ya cuando conocimos a Dios y cometemos un error, un pecado, eso, como decía usted, pastor, nos redarguye nuestra conciencia nos acusa. Entonces, todo lo que estaba tratando de decir, lo que él conocía la ley, él andaba en la ley, pero mientras, Con hermana Doy. Amén. como le decía, como le decía yo, Pablo conocía la ley, practicaba la ley, pero no conocía a Dios. Pero ya cuando conoció al Señor, la ley la hizo suya, pero con Jesús, porque por medio de él podemos ser librados nosotros. Porque si no conocemos a Dios, no conocemos a Jesús, aunque queramos vivir los mandamientos de Dios, no vamos a poder, porque estamos ciegos, tenemos una ceguera, tenemos una sordera. Entonces, mientras no conozcamos al Señor, no conozcamos a Cristo, porque el único que nos va a sacar la venda de los ojos, va a abrir nuestros oídos. Así que eso es lo que podría aportar, pastor. Amén. Señor le bendiga, hermana. Muy bien, hermana Pamela. O sea, el apóstol Pablo, cuando era Saulo, él conocía la ley, pues la letra, pero no la practicaba. Él creía agradar a Dios, creía, podemos decir, andar en la ley, estar con Dios, pero no lo era. ¿Por qué? Porque él mismo se contradecía en su actuar. Por ejemplo, la ley dice no matarás, pero sin embargo él pudo, como quien dice, ser testigo de la muerte de Esteban. Y era su amigo. Eran amigos. La historia dice que eran amigos. Pero porque Esteban conoció al Señor y glorificaba a Dios y servía al Señor, por eso, podemos decir, por celo de religión, lo consintió en matarlo y después perseguir a la iglesia. Entonces él conocía por la letra nada más. ¿Me entiende? Como el mundo conoce por la letra lo que quiere Dios de ellos, pero ellos creen que porque
Muchos dicen, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie. Yo hago esto, yo hago este otro, yo hago lo otro. Pero no se da cuenta que la Biblia dice de que ellos, si no conocen a Cristo y no se arrepienten, van a ser condenados. El Señor les bendiga. Vamos a... Estamos en la hora, me dice la pastora. Falta Así mi que- versículo, pastor. ¿Ah? Falta mi versículo que me dio a mí. Ay, perdón, hermano Palmita. ¿Cómo está escondido? Ya, pues, hermano Palma, la oportunidad es tuya. Amén. Bueno, dice el versículo 28, dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Estaba leyendo este versículo que tiene en su contexto, está más relacionado con, justamente está relacionado con la maldad de los hombres, porque aquí habla en este contexto habla de la persecución, ¿cierto? Y la opresión que el Señor les está advirtiendo, ¿cierto? Que va a venir sobre la iglesia para ese tiempo. Mucha represión, mucha persecución, ¿cierto? Mucha violencia, porque les habla de mucho castigo, les habla de azote, que serán entregados en las cárceles, ¿cierto? Y Él les dice que no teman. El Señor, ¿cierto? Sabe que conoce nuestra naturaleza y sabe que una de nuestras naturalezas, ¿cierto? Es ser cobarde. Y es importante eso porque la Biblia está dentro de en Apocalipsis dice que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Y dice, ¿cierto? Y Jesús lo sabe, ¿cierto? Entonces, Él dice aquí, no teman, ¿cierto? ¿Cierto, amado hermano? Cuando nos invita, ¿cierto? A no buscar la seguridad, ¿cierto? De la seguridad en este mundo, o la seguridad de este cuerpo físico, ¿cierto? Porque Él dice que el hombre solamente puede matar el cuerpo y nada más, no puede hacer más. Amén. Pero al hombre a veces por el temor, por el miedo, ¿cierto? Amado hermano, acobarda. Y bueno, sabemos que no fue así, gracias al Señor, porque su presencia siempre les estuvo animando, dándoles la fortaleza a los primeros discípulos, a los primeros apóstoles, y ellos fueron valientes con la gracia del Señor y dieron sus vidas, amado hermano. No tuvieron miedo al hombre. Precisamente aquí el Señor les dice, ¿cierto? Que les dice aquí, ¿cierto? O añade, mejor dicho, ¿cierto? Que si ellos no están dispuestos, ¿cierto? A deponer su cobardía, piensen dónde está el mayor peligro, si está con Dios o está con los hombres. Y por eso, ¿cierto? Aquí les dice, ¿cierto, amado hermano? Que no teman, dice, a los que matan el alma, a los que matan el cuerpo, porque no pueden hacer más, dice, sino más bien dice temer a Dios, ¿cierto? Temer a Dios dice que puede destruir el alma y el cuerpo, las dos cosas, destruir el alma y el cuerpo en el infierno, ¿cierto? Dios nos bendiga, Dios nos ayude. Y no es que Dios nos esté infundiendo miedo, como algunos podrían interpretarlo, ¿cierto? O como una amenaza de Dios, ¿cierto, amado hermano? No es así. Porque este es en el único lugar donde Jesús dice no teman, ¿cierto? Dice, teman a Dios, que diga, teman a Dios, dice. Cuando la Biblia habla de temer a Dios, ¿cierto? Habitualmente no se trata de tenerle miedo, sino de respeto, porque el respeto es lo contrario del miedo, pues el respeto es una actitud de una persona libre. En cambio, si alguien exige mi sumisión, ¿cierto? Por la fuerza, ya no será respeto, sino miedo. Dios no nos amenaza, ¿cierto? Con echarnos al infierno, más bien nos recuerda que perderlo a Él es perdernos a nosotros mismos, ¿cierto? Bien dice la palabra del Señor, ¿cierto? Que el que no tiene a Dios, ¿cierto, amado hermano? ¿Cierto? Y una alabanza también dice, el que no tiene a Dios no tiene nada. Y realmente eso es una gran verdad. ¿No? El hombre puede tenerlo todo, pero si no tiene a Dios no tiene nada, pues está perdido. Porque perder a Dios es perdernos nosotros mismos. Eso es el infierno, ¿cierto, amado hermano? Para mí ha sido muy, muy linda, muy hermosa la lección de hoy, amado hermano, ¿cierto? A través de los labios de nuestro pastor. Me gustó mucho la frase que estaba aquí en el expositor que dice, el pecado seduce
esclaviza y destruye. Y eso es una gran verdad que uno tiene que ser honesto, amado hermano, porque el diablo siempre es cierto, dice que siempre anda como león rugiente y uno lo puede ver en uno mismo, amado hermano, que el diablo siempre constantemente nos está seduciendo, ¿cierto? ¿Y para qué nos seduce, cierto? Fue precisamente lo que hizo con Eva, la sedujo primero. Sí, él es muy astuto, la sedujo primero, ¿cierto, amado hermano? ¿Cierto? Y Amén. después, ¿para qué? Para después, dice, esclavizarnos. Y después que una vez que ya nos esclaviza, es decir, cuando un pecado ya se hace un hábito, ¿cierto? Porque todo comienza por un pensamiento, ¿cierto? Ahí comienza a trabajar, ese es el taller de Satanás, ¿cierto? Lo leí en un libro una vez, que la mente, amado hermano, por eso Pablo habla de que debemos renovarnos en nuestra mente, ¿cierto? Porque allí está la lucha. Alguien Amén. también dijo que, amado hermano, nosotros no podemos impedir que los pajaritos vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos impedir que esos pajaritos hagan un nido sobre nuestra cabeza, ¿cierto? Es decir, que nosotros podemos, con la ayuda del Señor, impedir que Satanás, amado hermano, traiga pensamiento, traiga ideas, traiga filosofía, amado hermano, ¿cierto? Amado hermano, contraria a la palabra del Señor, a nuestra mente, para querer, ¿cierto?, seducirnos, amado hermanos, con el pecado, para luego esclavizarnos y luego destruirnos, tanto en nuestra vida presente, amado hermano, arruinarnos, destruirnos, para después finalmente destruirnos juntamente con Él en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda y final, ¿cierto? Dios nos bendiga, amado hermano, Dios nos ayude. Muy hermosa la lección. Esto podría yo compartir, mi pastor. Amén. Señor le bendiga, hermano. Hermano Palmite, disculpe que lo No se preocupe. pero estuvo bueno que hubiera hablado. Bueno, lo va a quedar al hermanador y la pastora va, por este domingo, porque la hora se los pilló. Pero el próximo van a ser las primeras. El Señor les bendiga. Esperamos que todo haya sido una bendición en este día de hoy. Nos encontraremos esta noche con la ayuda del Señor. Amén. Eché de menos muchos jóvenes, algunos jóvenes de escuela dominical. Amén. El lunes a las 9 tengo reunión con ellos, así que espero que nos juntemos. Amén. 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 Hermano Diego, le doy la oportunidad para algún aviso. Amén.